Hola, hola, ¿cómo están? A ver, en- aquí yo mismo en el monstruo de los controles. ¿Cómo les va? Bienvenidos a una entrega más de Hispanoamérica Hablemos Claro, donde lo que queremos es hablar claro en el sentido de irle poniendo ahí luz y enfoque ahí a los asuntos que nos atañen y nos gusta platicar. Y pues la verdad que ha sido una experiencia muy bonita el hecho de platicar con gente tan interesante. Y este caso pues no, por supuesto que no está de más ni de menos. Un placer y un gustazo encontrarnos con un escritor que está recién lanzando un libro, así que vamos a hablar de este libro y vamos a hablar de su vida y vamos a hablar de lo que está escribiendo, que está causando hoy sensación en el mercado donde ha sido lanzado. Entonces vamos a ir a entrar al grano desde ya con el escritor Eddie Bear. Así que vamos a ver acá, en un segundito. Ahí está. ¿Cómo estás, Eddie? Un gusto de saludarte. Buenos días, Luis. Qué gusto. Muy agradecido de estar aquí con vos para platicar. Que me hayas Buenísimo. tomado en cuenta. No, hombre, el placer es nuestro. La verdad que hemos estado ahí leyendo tu libro con asombro y con buen gusto, así que pues el placer es Gracias. nuestro. Eddie, el libro que acaba de lanzar se llama Un Metro Más, que está, aquí lo vamos a enseñar en la portada. Es un metro más que acaba de salir ahí a la vida y a la luz. Está en las librerías de Guatemala y pues recién está ya para el mundo a través de Amazon. Así que pues quienes les interese leer al respecto del libro, y vamos a platicar de ello, por supuesto, pues ahí está eh, para todos, ¿verdad? Cuéntanos en dónde está la venta en Guatemala en físico. En físico en Guatemala, únicamente en Sofos y a través de mi fanpage de Facebook, Ok, y tu fanpage es Eddie Bear, Eddie Bear C. Eddie Bear C. Bueno, entonces Sí. ahí lo pueden encontrar y pues aquí en Estados Unidos y en todos los demás países de Hispanoamérica pues lo podemos encontrar a través de Amazon. Escriben un metro más, Eddie Bear, y ahí les va a aparecer. La verdad que la calidad está buenísima y pues la calidad de lo escrito también, que es de lo que vamos a hablar hoy, junto con hablar acerca de la vida de Eddie y pues cómo llegó a escribir esta, esta obra, ¿verdad? Entonces, tú empezaste como, bueno, tu vida ha sido rodeado del mundo de la publicidad, ¿verdad? Sí. Y en el mundo de la publicidad, pues te ha llevado a vivir y a trabajar en varios países, lo que es nice, ¿verdad? Porque lo que es súper útil, porque pues una cosa es viajar uno, ir a conocer, eh, echarse ahí el fin de semana, una semana, y otra cosa es trabajar en el lugar, ¿verdad? ¿Qué Sí, países? es muy diferente 15 días que 3 meses. Sí, es muy diferente. ¿Qué día, qué países has visitado? ¿En qué países Es- estuviste trabajando? Trabajé en El Salvador, en Honduras, en Nicaragua, en Ecuador y en Bolivia. Sí, pues, o sea que tienes una visión eh, bien grande de lo que es Hispanoamérica y pues obviamente también trabajaste en Guatemala, que es de donde tú eres, ¿verdad? ¿Dónde naciste tú? Aquí en Guatemala, obviamente, ¿verdad? Aquí empecé. Sí, pues, Aquí empecé. tú naciste en la capital de Guatemala. Yo nací aquí en la capital. Bueno, ¿y cómo fue? ¿Qué nos podrías decir al respecto de tu niñez desembocando como escritor? De mi niñez, la verdad es que yo llegué tarde, ¿verdad? Llegué 14 años después. Obviamente no planeado, ni siquiera intentaron mentirme. Cuando empecé a preguntar, ni siquiera intentaron mentirme, ¿verdad? Porque no. Y entonces mi papá me obligaba a la lectura, siempre, siempre. Pero no, yo no le agarraba el gusto hasta que de repente encontré que habían otros libros aparte de los que él quería que yo leyera.
Y de puro rebelde empecé a leer esos otros libros. Pero pues yo pasaba solo mucho tiempo, entonces yo leía, yo joven, de niño y joven leí muchísimo. Eso hacía. Siempre me veías con un libro bajo el brazo. Sí, pues. ¿Y qué libro te marcó? ¿Qué libro puedes decir así como que te paró el pelo? Hay muchos, pero El Principito. El Principito es un libro que para mí es, ¿verdad? Una pequeña joya, uno de mis libros favoritos. Y de ahí no te podría, no recuerdo cuál otro. O sea, puede que, es que son demasiados, Sí, sí, me pasa, me ¿verdad? pasa. Me pasa Son también a mí. varios. Era con una esquina rota, por ejemplo, de Benedetti, me impactó también. 100 años de soledad, obviamente. Y bueno, esos que te podría mencionar, que son los que me vienen a la cabeza por el momento. De pronto, Manual del Desasosiego, Ok, también es un libro que me marcó muy duro. Eso es básicamente. buenísimo. Y esta es tu segunda entrega literaria, ¿verdad? Tuviste un libro anterior que se llama Sí, Esta perra este vida. es mi segundo libro. Mi primer libro nace precisamente de esa faceta publicitaria de la que hablas, y entonces está hecho de relatos muy cortos, porque en la publicidad el poder de la síntesis es muy grande. Uno no tiene tiempo, uno antes tenía 30 segundos para contar una historia y vender un producto o llamar la atención. Entonces siempre eran textos e historias, porque son historias reducidas a 30 segundos. Y entonces yo escribía sin querer. De repente se me ocurrió un cuento y lo escribía. Lo empezaba a escribir y a la media página decía, aquí la gente ya se aburrió, resolvamos esto ya. Y lo resolvía. ¿Verdad? Y tengo ese libro, de hecho lo voy a mostrar aquí a cámara. Es un libro pequeñito, delgadito, pero tiene 49 cuentos. Sí, pues. 49 cuentos muy cortitos, ¿verdad? No sé si me dejas que lea. A ver, danos uno. Si me das permiso, no sé si estaba programado, Dale, dale. pero voy a leer este cuento que es el que le da nombre al libro, que se llama Perra Vida. Vos sabés que si nuestra sociedad fuera más abierta, seguro que yo estaría con ella. Si no me voltearan a ver en la calle cuando ando con ella y luego murmuran cosas. Claro, yo también tengo la culpa, porque podría ser más valiente y no importarme. Pero me importa. Vos sabés lo necesario que es ser socialmente aceptado. Creo que te entiendo. Yo no la conozco, pero al parecer te da vergüenza andar con ella. Entendeme, no es que me dé vergüenza. Es solo que un día voy a oír lo que yo ya sé que dicen y no voy a tener más remedio que partirme la cara con todos los que sean. Con el mundo si es necesario. ¿Ves cómo si sos valiente? ¿Vos qué me crees? Sí, he oído todo lo que dicen, ni siquiera volteo a ver. Ella, por supuesto, no entiende, menos mal. Te dije todo eso nomás que para convencerme de que algún día junto el valor y lo hago. Oye, pero ¿qué es realmente lo que te preocupa de ella? ¿Qué te importa lo que dicen si no es cierto? ¿Y quién te dijo a vos que no es cierto? Si eso es lo peor, que lo que dicen es cierto. Lo que pasa es que yo la quiero, pero entonces no entiendo. No me dejan quererla, solo porque es una perra, contestó llorando el otro gato. Buenísimo. No, pues está interesante, está interesante. La verdad que vamos a conseguir también tu primer libro porque pues solo tuvimos el gusto de leer tu segunda obra, que es la que nos reúne, Y pero también pues ahí
está en Amazon, ¿verdad? Ahí está en Amazon también, así que esta perra vida y un metro más está ahí a la mano de un clic. ¿Cuándo fue el momento en el que vos quisiste compartir lo que escribías o lo que sentías a través de la literatura? Fíjate que como te digo, como te comenté, yo iba escribiendo cuentos sin saber por qué ni para qué. Y escribía, y se juntaban, y se juntaban, y se juntaban, y se juntaban. Eh, Hace 2 años y medio, más o menos, que fue que lancé esta perra vida. Es decir, como 3 años y medio, porque pues editar un libro no es de un día para otro. Y me di cuenta que yo llevaba muchos años editando y reeditando estos cuentos que están en esta perra vida. Y me harté. Me harté de que eso fuera un proyecto y decidí convertirlo en algo palpable, ¿verdad? Físico, con sus defectos, con sus errores. Es un libro extraño, la verdad es que es un libro un poco extraño, esta perra vida, porque habla de muchas cosas y bueno. Y así empezó este asunto. Y cuando sentí, empecé a escribir una novela. A mí eso me parecía imposible. Con esto que te digo de los 30 segundos y la publicidad. Yo decía, no, pero si a la media página yo empiezo a leer bla, 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 ¿verdad? Y entonces yo decía, quiten todo ese bla, 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 ¿verdad? Y la novela se vuelve un cuento corto. Pero la novela también tiene su encanto. Y me vi escribiendo una novela casi sin querer, desarmado, porque en realidad la escuela que yo tengo es la de la publicidad. Y pues tampoco es que haya, bueno, ahora sí ya hay maneras y lugares en donde dan cursos para escribir una novela, pero yo no tengo ningún conocimiento de eso. Y pues terminé la novela, que es un metro más, ¿verdad? Y me di cuenta que la había terminado, me di cuenta que si bien tiene algunos errores ahí, ¿verdad? Si bien todavía no es una novela sólida, es una novela entretenida, ¿verdad? Y así fue. Bueno, aparte de entretenida, porque pues ya este precisamente es como pues el logro literario en sí, pero aparte, la verdad que con entretenimiento lograste contarnos cómo es que se manejan los oscuros y claros mundos alrededor de la corrupción, principalmente pues en Hispanoamérica, aunque eso lo podríamos extrapolar a otras partes del mundo y obviamente adquirirían otras dimensiones o otras facetas culturales, pues, pero hablando de Hispanoamérica, o sea, el punto central del libro Un Metro Más, en mi opinión, es cómo funciona la corrupción. Esta visión de la corrupción que tú, Ivana, también, porque pues no parece que lo estás diciendo, pero lo estás diciendo, y lo cual me parece ventajoso y creo que a uno como público le da ciertas herramientas también para imaginarse, porque es como eso, ¿verdad? O sea, que todo el mundo en Hispanoamérica hablamos de la corrupción, no, es que eso así es, eso así es, eso así es, pero nunca vamos como que al fondo del asunto, y ahí hay varios, ahí hay varios fondos. ¿Te sirvió el hecho de vivir en todos estos países centro y sudamericanos para que se te ocurriera o para hilvanar la historia? Pues no para hilvanar la historia, pero sí de alguna manera para darme cuenta de que cualquiera de los cuentos o relatos que integran la novela puede pasar en cualquier país de Latinoamérica. Es posible, o sea, la corrupción la vi en todas partes, al país al que llegaba, ¿verdad? Miren, que necesito licencia para manejar carro. Ah, no te preocupes, dame tanto.
Y al día siguiente tenía mi licencia. Porque además uno también forma parte. Y ahí hay que empezar, ¿verdad? Ahí hay que empezar a hacer ese trabajo de, no, yo voy a ir a hacer mi trámite. Yo voy a ir a hacer mi trámite como la gente y como debe ser, en vez de pagar por que te hagan, ¿verdad? Un Sí. favor. Y ahí también estás, ahorita que lo mencionas, porque al final de cuentas, ¿cómo es que es una trampa, verdad? Porque al final de cuentas también la misma corrupción hace que el trámite precisamente no sea fácil para necesitarla. Así es, Va. porque quienes manejan la corrupción son los mismos que tendrían la capacidad de hacer el asunto ágil. Pero ¿por qué fácil? Si difícil también se puede. Entonces, te lo hacen difícil, ¿por qué? Porque por el otro lado es por donde reciben plata. Esa es corrupción chiquita, ¿verdad? Esa es una corrupción pequeña. Ya las corrupciones de cientos de miles son otra cosa, ¿verdad? Hay muchas. La corrupción está en todas partes. En todas partes. En el libro hay un relato en donde la corrupción está metida hasta en el fútbol. Y no en el fútbol grande, no, en el fútbol interdepartamental, en el fútbol de barrio casi. No, pues es que la verdad que ya se podría hasta decir que pues nuestro sistema político sería el corrupcionismo, La cleptocracia, la cleptocracia. Sí. eso es, o sea, eso es lo que tenemos en toda Latinoamérica, cleptocracia, ¿verdad? Y lo seguimos permitiendo, porque como así ha sido siempre, y como quienes tienen o pudieran hacer un cambio no les conviene, la cosa sigue igual. Sí, sí, sí. Y también aunado a eso, pues, ¿verdad? Que al final de cuentas es más fácil colaborar con ella que no colaborar con ella. Llega un punto en el que, pues, la verdad que, imagínate que pues, te vas a hacer un trámite y te vas a tomar 3 días. Esos 3 días no te los van a pagar en el trabajo. Entonces vas a perder todo ese dinero y resulta que por una pequeña cuota te podés hacerlo en 3 horas. La verdad que pues está difícil, o sea, es una trampa difícil de negarse para pues cualquiera, pues, ¿verdad? Porque pues las necesidades son primero. Y es que crecemos así. O sea, en Latinoamérica crecemos así, desde el colegio. Yo no sé si a vos te pasaba, si en tu colegio pasaba, en mis colegios pasaba, que los exámenes finales se filtraban y te los vendían, ¿verdad? Te vendían el examen final de historia, te vendían el examen final de matemática, es el más caro, normalmente es el más caro. Y desde ahí se empieza. Y Sí, ahí, y entonces, por eso es que te digo que hay que hacer un trabajo interno primero, porque ya lo tenemos en la sangre. sí, y cabalmente como todo trabajo interno que se requiere, hay precisamente pues como lo dice, ¿verdad? Un trabajo que hay que hacer y para empezar a hacer ese trabajo hay que querer hacerlo, ¿verdad? Y ahí tu libro es una invitación pues por lo menos a darte cuenta, pues, ¿verdad? Ahí está la puerta, si querés darte cuenta tú de cómo funcionan las cuestiones, pues lees el libro y te puedes empezar a imaginar, como decimos, por dónde, por dónde van los tiros de cómo funciona nuestra sociedad, ¿verdad? Que la verdad que pues Sí, es increíble y el problema no es que solo esté ahí, sino hasta dónde y dónde va a llegar a terminar esa situación, o sea, a dónde va a llevar a nuestros países, ¿verdad?
Ay, Luis, vos me conocés, ¿verdad? Porque somos amigos, aparte. Y vos sabes que yo digo que a Guatemala un fósforo le hace falta. Sí, Que esto va a estallar. Verá, yo sé que tu visión es un poco más pacifista, pero no sé, yo no le veo una salida legal, no le veo una salida legal y pacífica, porque ya. no están los líderes y las entidades están tomadas. Entonces, pero bueno, ese ya es otro tema. Ese es otro tema, sí, yendo específicos a cada caso, porque pues tal vez estando en Guatemala y empezando a ver pues las realidades de otros países, ya se muestra como ya de manera cínica. Y de hecho, quien lo describe muy acertadamente dentro del libro es quien escribió el prólogo, que es el expresidente de Guatemala, Alfonso Portillo, ¿verdad? Sí, En donde, sí, en donde de entrada cuando se lo comentas a alguien les parece irónico en el sentido de que pues la gente rápido lo toma como que, oh, pues él es como también, o ha sido o fue parte de ese entorno, pero pues al leer el prólogo entiendes que pues además de tener una visión grande de la literatura, el señor Alfonso Portillo, pues obviamente es interesante la evaluación de alguien que ya estuvo ahí adentro, ¿verdad? que claro, es que la vivió, la enfrentó, ni siquiera sabemos si, no, y de hecho sí trató de enfrentarla Claro, en algunos lugares, ¿verdad? Y por eso tuvo, ¿verdad? O sea, algunos enemigos que no eran pequeños, pero, pero sí, ¿no? Yo creo que lo interesante del prólogo es cómo él hace ver que todo lo que está ahí dentro es cierto y hace un análisis más que político o social, hace un análisis como lector, ¿verdad? Entonces es muy interesante, para mí fue un gran honor, ¿verdad? Y sí, lo que decís puede ser, o sea, irónico, sarcástico o lo que sea, pero él estuvo ahí, él lo conoció, él lo vivió, él lo padeció. sí. Valiosa la corroboración que mencionas, porque cabalmente es lo que, o sea, está la novela y él cuenta porque la verdad que estás bien escrito también, el prólogo me encanta, y trae a colación algunas frases y algunos temas, como por ejemplo aquí dice que decía un político mexicano que la forma también es el fondo. Luego desarrolla un poco y concluye que en Guatemala perdimos todas las formas y nos quedamos sin fondo, Sí, sí, ¿verdad? que esa frase es de alguien más, Sí, aquí no de lo, él. sí, no, aquí lo menciona él y lo trae a colación, pero Sí, interesante. no, es que es en la cara. O sea, ya ni siquiera se esconden. Pero cabal no Es en- tiene, pero fíjate que entonces es esto de cómo por los aparatos que la misma corrupción utiliza, se diluye la forma. Y yo pienso que tu libro nos empieza y nos ayuda a darle forma a la corrupción para que nos la podamos imaginar, hasta dónde llegan los alcances, ¿verdad? Y entonces es un aporte sí, valiosísimo. va, yo te voy a leer aquí un pedacito Muy bien. de mi libro hablando de eso de cómo funciona la corrupción y que te digo que ya no es escondida. Colgué y me quedé una vez más perplejo. No cabe duda que esta mi aventura tenía la capacidad de dejarme baboso cada 2 o 3 días. Puta, ¿cómo pisados pretendían que fuéramos al Banco Central? No a un banco normal, no, al banco del gobierno central. Y que dijera en la caja que me pagaran el cheque con él a la par. Era evidente la desconfianza. El cheque del que hablaban era de 1,5 millones de quetzales. Ajá. Y se los pagaron. Entregó el cheque y le entregaron sus maletas con 1,5 millones de quetzales.
el señor se llevó su parte, ¿verdad? ¿Cómo? ¿Cómo? Pero ese es un banco. Ese es el Banco de Guatemala. Sí, sí. Y cabal mencionaba yo algunas veces que, bueno, cuando he visitado, he estado en Guatemala y pues ahí tiene uno su par de dólares, ¿verdad? Para ir a comer con los cuates. Quería yo, pues voy a ir a comer allá, entonces voy a llevar efectivo, ¿verdad? Entonces, voy a pasar allá al banco a cambiar $40, ¿verdad? Y No, entonces señor. fui al banco a querer cambiar $40 y además pues de la sufrida cola y toda esa paranoia que hay en los bancos en Guatemala. Cuando llegas ahí, casi pareces que estás lavando dinero, ¿entendés? Que tienes que firmar, tienes que presentar tu documento. O sea, solo quiero cambiar $40 porque quiero ir a comer, ¿entendés? Lo que pasa, Luis, es que está el microlavado. Existe el microlavado. Contratan a 2.000 personas a que cambien $100 diarios. ¿Verdad? En diferentes agencias de banco. No, si la podredumbre está por todos lados. Sí, 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 no, pues la verdad que buenísimo y qué bueno. Imagínate las puertas que abre tu libro a la discusión, ¿verdad? Lo cual, pues quisiésemos hacer esta discusión amplia y abierta para que pues quienes lean el libro también nos empiecen a dar su aporte de la idea que tienen de lo que la corrupción les parece. Aquí tenemos un mensaje, lo vamos a poner por acá, de Fabricio Caña. Saludos amigos, ya estamos acá con más ganas de leer tu libro, Tocayo. Dice un abrazote. Nuestro gran amigo Edio Caña. Sí, pues, Fuerte abrazo. y a mí me da, además de ya viendo además de lo de la corrupción y todo lo del libro, me intriga mucho el tú que trabajaste en Centroamérica y Sudamérica, preguntarte al respecto de qué nos podrías decir de las diferencias y las similitudes dentro de estos países, ¿verdad? Porque pues Centroamérica se podría decir que casi la conoces, ¿verdad? Sí. Y además fuiste a la parte de Sudamérica que también es bastante, que tiene una gran parte de indígena como Guatemala, ¿verdad? Que es Bolivia y Ecuador. Eh, Bolivia y Ecuador. sí, pues no sé qué nos pudieses aportar en ese sentido. A mí la verdad que me parece súper interesante las conclusiones que tú puedas tener. Pues mira vos, o sea, Ecuador, Ecuador es muy interesante, ¿verdad? Las diferencias básicas, porque sí tienen una mayoría indígena, ¿verdad? La diferencia es que son una sola, tienen una sola sociedad, por decirlo así, no como aquí que somos 23 sociedades. Como una sola etnia, podría decirse. Una sola etnia o un solo grupo cultural o dos O a lo dos. sumo. Ya. Entonces, ellos están unidos y son fuertes. En primer lugar, la diferencia, la tremenda diferencia. Ellos están unidos y son fuertes. Bolivia pasa muy similar. Fuera de eso, tendría que decirte que cuando hablas con chilenos, argentinos, colombianos, te dicen, no, Centroamérica, Guatemala no existe. Eso es un invento de la CIA, ¿verdad? O sea, Centroamérica allá no suena, No. no saben poco de nosotros. Ok. Y en la, y Saben en, y en Centroamérica, ¿qué diferencias ves entre los países? Porque pues la verdad que intriga bastante. Bueno, El Salvador yo tengo una cierta noción, pero Nicaragua ya va siendo otra cosa. Mira, pues, lo que pasa es que Nicaragua se descompuso, ¿verdad? En los últimos 20 años. No 20 menos, como 10 años. Yo trabajé en Nicaragua hace como unos 8 o 10 años, 11, no sé, ¿verdad? Pero trabajé ahí justo cuando Ortega ganó las elecciones. De hecho, yo trabajaba para el candidato opositor
Y Nicaragua es un país con mucha riqueza y creo que está aún más concentrada allá que aquí en Guatemala. Y eso es decir mucho. La diferencia es que allá no hay tanta ostentación, no se ostenta tanto, entonces la diferencia no se nota tanto. El nicaragüense, pues, como en todas partes, se conocen nicaragüenses buenos y nicaragüenses malos, ¿verdad? Y eso es en cada país de Centroamérica, ¿verdad? ¿Qué tenemos en común? Que al final de cuentas, si nos soltamos, somos muy chiquitos, ¿verdad? Entonces somos centroamericanos, nos sentimos centroamericanos. De hecho, creo que mucha gente se siente más centroamericana que de su propio país. Sí, Porque si me preguntas a mí, yo voto por la Unión de Centroamérica, ¿verdad? sí, Porque somos, a pesar de ser muy diferentes, somos muy similares. Compartimos la misma historia, más o menos, ¿verdad? Cada uno con mayor o menor violencia, ¿verdad? Pero las guerras en los países, en, en El Salvador, en Nicaragua, esa es una cosa seria, ¿verdad? En Honduras no hubo porque llegaron los gringos, sí, 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 sí. ¿verdad? Y esa valía de entender que hay que estar unidos, pues cabalmente la puede ver uno, principalmente cuando estás fuera del país, ¿verdad? Cuando estás Cuando fuera. uno está solito. Ajá. Sí, vos que también, ¿verdad? Porque hay migrantes, hay para todos lados, ¿verdad? Sí, pero cuando uno migra y está solo es duro. Sí, sí, sí. Y también fíjate que a mí lo que me pasa con Guatemala y Centroamérica y la cuestión hispanoamericana es que pues llega un punto en el que tenés que rebuscar bastante para sentirte identificado culturalmente, ¿verdad? Muy dispersos, ¿verdad? Sí, no solo muy dispersos, pues, podría decirse así como en distancia, sino también dispersos culturalmente por lo mismo que tú mencionabas de la diferencia con Ecuador, ¿verdad? Que bueno, Ecuador es esto y es esto. En cambio, yo pienso que nosotros los guatemaltecos y los centroamericanos, que pues, me permito incluirlos, aunque por supuesto no lo conozco tanto como el hecho de Guatemala, culturalmente no pasamos del paisaje, no pasamos del traje típico, que obviamente todo eso es hermoso, bello e importante, pero no sé, En eso está basado nuestro nacionalismo, sí, y en el paisaje, en el paisaje. en los lagos, en la montaña, en todo en lo que no tuvimos absolutamente nada que ver. En eso está basado nuestro nacionalismo. Sí, sí, No sí, puede ser. no puede ser. Y ahí es donde me encantó la referencia de que hace Portillo en el prólogo a esto que alguien dijo y mencionándolo al respecto de tu libro, ¿verdad? Entonces, perdimos todas las formas y nos quedamos sin los fondos, ¿verdad? O sea, entonces cabalmente cuando uno está así fuera de nuestros países, pues, ¿verdad? Fuera en este caso de Guatemala, tenés que como que ir buscando cuáles son las formas, o sea, las formas no están establecidas, ¿verdad? Ves, por ejemplo, otras sociedades que, bueno, nosotros somos así, así, entonces ahí hay ciertas formas, ¿verdad? Y que conllevan, por supuesto, a tener a fondos, ¿verdad? En cambio, uno, pues, no, así como no sabes de qué tipo de Guatemala, eh, por decirles un ejemplo, ¿verdad? O sea, aquí una de las ¿De conversaciones, cuál Guatemala? ¿ah? ¿De cuál Guatemala sos? ¿A cuál Exacta, Guatemala perteneces? exactamente, exactamente. Y es interesante. Iba a poner este ejemplo, ¿verdad? Los primeros días que estuvo acá, ¿verdad? Entonces me empezaba a topar con los guatemaltecos y la conversación solo estaba ahí alrededor de qué cerveza tomaba, ¿me entiendes?
O sea, y cuál, pero la de Guatemala es no sé qué. O sea, ya nos, nos quitaron y nos compraron hasta esa forma de nacionalismo y lo están poniendo en productos que está bien, pues, ¿verdad? Porque pues qué alegre que se venda y que se haga una industria y todo, pues, pero ya para las formas y fondos es algo, pues, vacuo, ¿verdad? Sí, pero sigue funcionando, lamentablemente. No, pues sigue funcionando, sí, Es sí. lo único en lo que estamos de acuerdo, en que nuestro país es hermoso. De ahí en nada más. De ahí en todo estamos divididos por todo, ¿verdad? La capital por clases sociales, los departamentos por etnia, divididos, 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 divididos. Sí, es tremendo. Y a toda esta conversación invita tu novela, que cuando uno la lee, la verdad que me alegró bastante porque sí es entretenida y son de esos libros que no querés soltarlo hasta que querés llegar hasta el final. Y de hecho, el final da pie, o sea, para decir como cuando uno está viendo una serie de Netflix, ¿verdad? Y termina, y no puede ser que terminó ahí, ¿me entiendes? Cuando ya te empezás a ver ahí cuando viene la segunda temporada. ¿Tenés Ya está pensado, lista, tenés pensado seguirla? ya está lista. Oh my God, qué buena noticia. La segunda temporada ya está en revisión. Pues qué alegre, te felicito y nos alegra a quienes ya leímos el libro porque te digo que nos deja así porque la verdad que Va a tener además, una estructura diferente, va a tener una estructura diferente. ok, Vamos a tener nuevos personajes, pero igual ahí estará Matías Cardenal, ¿verdad? Que es el escritor. Pero sí, ya venimos. No sé cuándo, porque sí quiero buscar otra manera de editar y de pronto editar fuera. Me gustaría editar en México, aunque sé lo complicado que es, pero sí quiero editar en un mercado un poco más grande. Lamentablemente, de los guatemaltecos, o sea, la gente no lee, muy poca gente sabe leer y quien sabe leer no ejerce. sí. Y de hecho, pues es un libro de un escritor, ¿verdad? Cabalmente como mencionabas, el protagonista es, eh, Es un escritor. es un escritor. ¿Te ves reflejado en él o es totalmente ficticio? Sí, un poco, claro, un poco me salgo yo ahí, ¿verdad? Porque es necesario, creo yo. O sea, Sí, sí, la verdad que uno no puede hacer una abstracción total de su obra, ¿verdad? no, yo estoy ahí, ¿verdad? Yo estoy ahí, yo me veo, en pedazos me veo. Hay diálogos, hay cosas. Tengo incluso una situación escrita ahí que me pasó, ¿verdad? Pero tiene ese toque de que es totalmente real, pero parece absurdamente ficticio, ¿verdad? Porque hay que también aprender a jugar y a manejar ese tipo de cosas cuando uno está escribiendo una novela, ¿verdad? Porque es a largo plazo, no son 2 páginas, son 200. Entonces hay que ir sembrando para luego resolverle al lector. Es interesante, es muy interesante el proceso. Y de Yo hecho lo estoy, también, perdón. yo lo estoy apenas descubriendo, porque como te digo, nunca tomé un curso para escribir, nunca, jamás. ¿Verdad? Mi escuela, la publicidad, y de ahí me he hecho medio solo, y ahí vamos. Buenísimo. Y de hecho, cabalmente lo logras. Yo pienso que esa es la magia, ¿verdad? Lograr que el lector, eh, que el lector se salga de su realidad, ¿verdad? Para meterse en la realidad del libro, aunque sea por un momento. Y vos contás dentro de la novela cuestiones, como bien vos decís, personales, que están integradas dentro de una imaginación. Y pero lo más valioso, pues, como ya hablando socialmente hablando, es que logras hacerlo también con la corrupción, ¿verdad? O sea, Claro,
¿verdad? Que tal vez es como lo más retador, porque pues es algo que también está fuera de uno, ¿verdad? Pero al final de cuentas lo que nos une es eso de que todos lo sabemos que pasa, sabemos cómo está, es evidente, pero no es tratada. Esta manera del tratamiento literario que le diste a la corrupción, en lo personal pienso que es lo más valioso del libro, pues, ¿verdad? Y lo que pues dan a felicitarte en tu obra, pues, ¿verdad? Lograr esa Ah, gracias. magia, esa magia de poderlo decir de manera clara y concisa, pero que no sea, y que no dé así como, sino da así como, ay, ¿qué va a pasar? Y te felicito, está interesante, ¿verdad? Muchas gracias. Pues es un poco novelar las noticias, ¿verdad? ¿Cómo? Novelar las noticias. Novelar las noticias. Se podría decir ¿Por que, qué? Porque en las noticias la corrupción ya es transparente, porque es demasiada en los medios. Es tanta la corrupción en los medios que se vuelve transparente. Y entonces por eso de pronto traerla al arte sea lo prudente. No lo sé, ¿verdad? A mí me funcionó, para, como te digo, para escribir un libro que yo insisto en lo entretenido del libro, porque, porque son los comentarios que más he oído de la gente, ¿verdad? El comentario del final, ¿por qué lo dejaste ahí? ¿Verdad? Tenés que seguir, quiero más. Pues son cosas que lo alientan a uno y pues, ¿verdad? Da gusto. sí, no, pues recibir ese feedback y precisamente, aparte del buen feedback que has recibido de las ganas de los lectores, ¿has recibido feedback aparte de lo de la corrupción? No, en realidad no. O sea, lo único, los mensajes de repudio al prólogo, pero acerca de la corrupción, no, yo no he recibido ningún mensaje, ningún acercamiento y espero que así se mantenga. ¿Verdad? Yo no Sí, quiero meterme a líos. claro, claro. Y Por eso se hizo un trabajo y que creo que mucho ahí ayudó el haber vivido en otros países de adaptar nombres y situaciones que no existen en este país, porque en realidad el libro no pasa en Guatemala. El libro no se sabe dónde pasa. sí, y el libro es hispanoamericano, pues, ¿verdad? Claro, la historia no está alojada en ningún lugar. En ningún lugar. Sí, no puedo sacarme todavía de alguna manera la manera de hablar de los guatemaltecos, Ah, ¿verdad? bueno, pues, pero Ciertos sí. modismos, pero la idea es ser latinoamericano, hispanoamericano, ¿verdad? No, y además que también, pues cuando, por ejemplo, un argentino lo lea, también así aprenden slang de otros lados, ¿verdad? Sí, fíjate vos que cabal, hablando con un amigo, le decía yo, es que lo tengo que editar para quitarle todos los modismos. Y él me decía, no, hombre. Y yo, claro que sí. Y luego dije yo, ¿y acaso nosotros sabíamos lo que significaba pibe? ¿Acaso nosotros sabíamos lo que era un pibe? Y aprendimos, ¿verdad? Aprendimos que los argentinos les dicen pibe a los, como decir chavo, ¿verdad? A los patojos. Sí, a la mara, ¿verdad? Porque puedes tener 60, 80 años y que te digan pibe, vení, ¿verdad? Y entonces ahí me bajó un poquito el mosh de quitarle todos los modismos. Creo que es valedero dejar algunos. Pero junto con lo que mencionabas también, la verdad que es una lástima que Hispanoamérica no, bueno, no solo es una lástima, sino que pues hay que adentrarse nomás un poco para darse cuenta de que la situación está puesta así, hasta por cuestiones geopolíticas que nos tratan de tener divididos, ¿verdad? Pero que Hispanoamérica no se escuche a sí misma y, por ejemplo, vengan de Sudamérica y subestimen tanto a Centroamérica, que no haya esa conexión de México con
más con Bolivia, sí, tenemos la verdad que la riqueza de que nos une el idioma, o sea, es una cuestión súper valiosa que la verdad que deberíamos de estar atentos porque yo pienso que nos iría mejor si pusiésemos Nos atención. une, ahí Ajá, hay que tener un poco de cuidado, Luis, a ver. porque nos une un idioma. Ujú. ¿Cuántos tenemos en Guatemala? No, pues claro, claro. 23. Y hay una, quiero traer a colación una frase de un libro de Galeano que decía, la revolución será en idioma maya o no será. ¿Verdad? Y entonces ahí, perdón que vos estabas tratando de ampliar a Hispanoamérica y yo me retraje otra vez a Guatemala, pero ese es nuestro pedo, ¿verdad? Nuestro mayor problema, perdón por el slang. Sí, sí, sí. Imagínate que obviamente, pues yo no sé hablar en maya, ¿verdad? ¿Y tú? ¿No? ¿Verdad? Entonces, ahí la tarea sería pues empezar a promoverlo para ver qué cuestiones valiosas tendría ese idioma que pues las ha de tener como todos esa lengua. Y yo hablándolo como para la cuestión inmediata ahorita de lo que nos compete como hispanoamericanos y como región, pues, o sea, yo puedo ver en Argentina, en las cuestiones que están pasando, que han pasado, cosas que en Guatemala están pasando ahorita o van a pasar. E igualmente al revés, ¿verdad? O sea, porque no va todo en el mismo timing, aunque casi, ¿verdad? Porque pues que no me digan que fue casualidad de que, por ejemplo, en los ochentas todos los presidentes tuviesen uniforme y fueran militares y tuviesen unas mismas características, Fue casualidad. ¿verdad? Entonces, Los gringos no tuvieron nada que ver. sí. Entonces, darnos cuenta de eso es como platicarse con el vecino. Y, y por ejemplo, vivimos ahora en sociedades en donde pues ya no te conoces con el vecino, ya estás como que queriéndote aislarte, que no te querés topar, más aún ahorita con lo de la pandemia esta que estamos viviendo, de que todo se sigue en máscara y rápido ahí. Pero la única forma, y tenemos métodos como este con el que nos estamos comunicando, pero también tenemos el método de los libros. Es algo que ha funcionado desde siempre, las cuestiones de los símbolos y de la literatura, bueno, y de la literatura en libros así ya masivo desde Gutenberg, de que esta es una manera de unirnos y pues la verdad que pues es una invitación, principalmente imagínate yo pienso que ahorita todos los migrantes centroamericanos y mexicanos que estamos acá en Estados Unidos, que por lo menos en la ciudad donde yo estoy somos muchos, ¿verdad? Estamos aquí en Los Ángeles, pues sería una invitación a que pues lean el libro como un acto de darse cuenta y de unirnos, cómo es que funciona esto. O sea, solo estamos mandando remesas, pero pues tal vez no nos estamos integrando también culturalmente. Y a mí se me hace que, pues, y yo es lo que opino, el libro es un llamado a juntarnos. Creo que perdimos la comunicación con Eddie. A ver, perdimos el contacto con Eddie. Pero bueno, eh, lástima que se nos abandonó Eddie, se fue eh, no sé qué le pasó, tal vez se le cayó el internet. Ahí está, parece que está queriendo entrar otra vez, sería lindo para la despedida. A ver, to the right. Ahí está. Acá estoy. Perdón, murió mi computador, pero ya aquí estoy desde el teléfono. Pues buenísimo, pues ya faltando nada más unos pocos minutos pues ahí para despedirnos. A ver, ya no te escuchamos ahora. Yo aquí estoy. No, es que Hola. primero viene la voz y después la imagen, pero
Estamos bien. Bueno, lo bueno que ya estamos para despedirnos, ya casi estamos llegando a, a la hora de este programa que pues se fue como nada y la verdad que pues eh, habrían muchos detalles del libro que tratar, pero pues los invitamos a que lo lean, ¿verdad? Entonces, no sé, Eddie, para despedirnos, una invitación y que, pues algo que les quieras decir a los lectores, pues, ¿verdad? Que van a encontrar en tu libro. Pues primero que nada, agradecerte, Luis, el tiempo, ¿verdad? El interés. Y a las personas que tengan cierto interés en mi libro, invitarlos a que lo lean. Yo estoy seguro que no los va a defraudar. Como les digo, es un libro entretenido, es un libro que habla de la corrupción que puede pasar y que pasa en toda nuestra Latinoamérica dolida, ¿verdad? Nuestra rica Latinoamérica que es saqueada, ¿verdad? Por la corrupción en la mayoría de países. Y que abramos un poco los ojos, que hagamos desde donde estamos lo que podemos, lo que podamos, para parar y no ser parte de la corrupción, ¿verdad? Porque es muy fácil caer. Por lo demás, desearles feliz día y nuevamente gracias, Luis. Pues el placer ha sido nuestro, entonces nos veremos pronto en otra entrega más de Hispanoamérica Hablemos Claro. Vamos a estar dejando el link para que puedan visitar Amazon y puedan adquirir el libro. También este programa va a estar en YouTube y en podcast. Bueno, en el podcast no les podemos dejar ahí en ningún mensaje el link, pero pues busquen en Amazon Un Metro Más del escritor Eddie Bear y pues para que pues se enteren ahí de cómo funciona la cosa y además pues que se entretengan y que pasen un buen rato de mucho buen sabor. Gracias, Eddie, nos vemos entonces pronto. Gracias a ustedes y los esperamos en una próxima entrega. Chao.